El otro tema. El otro tema es el tema de la extinción de dominio. Hay un artículo muy interesante de Eduardo Jorge Pras que lo recomendó Subero Isa, el presidente de la Suprema Corte, y también yo le di retweet a esa recomendación de Subero Isa, de ese artículo de Eduardo Jorge Pras sobre la ley de extinción de dominio. ¿Qué está planteando Eduardo Jorge Pras? Lo siguiente. Algunos de quienes apoyan la ley de extinción de dominio, incluyendo algunos fanáticos, pavernus o outsiders de la política, atención, Antonio, senador de la capital o del Gran Santo Domingo, parece que esas líneas están para usted y algo le toca también al honorable senador de Samaná que estará con nosotros en el día de hoy. Dice Eduardo Jorge Pras lo siguiente: algunos de quienes apoyan la ley de extinción de dominio, incluyendo algunos fanáticos, pavernus o outsiders de la política, impenitentemente antipolíticos y antiempresarios, luchan denodadamente por ella, partiendo de la infundada e ingenua creencia de que las autoridades del sector justicia y nuestros gobernantes son ángeles. Pero en verdad, como decía Madison, si los hombres fuesen ángeles y gobernaran a los hombres, saldrían sobrando los mismos las contralorías externas que las internas del gobierno. Es decir, salían sobrando lo mismo las contralorías externas que las internas del gobierno. Estemos claros, ningún ciudadano responsable se opone a tal ley, es decir, a la ley de extinción de dominio, que hay que reconocerlo, permite combatir la criminalidad económica organizada, nacional y transnacional, golpeándola en la parte del cuerpo que más le duele, el bolsillo. Pero lo cierto es que el proyecto de ley de extinción de dominio adolece de flagrantes vicios de constitucionalidad. Escúchese bien lo que dice un experto en derecho constitucional como Eduardo Jorge Pras, que ha sido uno de los consultores para esta ley. Él dice, lo cierto es que el proyecto de ley de extinción de dominio adolece de flagrantes vicios de constitucionalidad, violación de la irretroactividad y de la presunción de inocencia, por solo citar dos, que deben ser abordados y remediados. La lucha sin cuartel contra la corrupción, el narcotráfico y la defraudación tributaria, entre otros delitos económicos, en modo alguno justifican ignorar estos vicios, a menos que descaradamente postulemos que, al igual que la Inquisición, que no se caracterizaba precisamente por resguardar las garantías hoy plasmadas en nuestra Constitución, se justificaba. Ella y sus terribles, crueles métodos de tortura, investigados y procesados, como bien nos recomienda Carl Smith, partiendo del muy humano punto de vista de que ningún acusado puede ser condenado a muerte sin su confesión. En un informe rendido por este columnista y los abogados de su firma, publicado y enviado a la Cámara Legislativa, nos referimos en detalle a estas inconstitucionalidades. Hemos elaborado ese reporte bajo el predicamento de que, como bien afirma Hugo Ball, es un error tocar el violín mientras arde Roma, pero es absolutamente adecuado estudiar la teoría de la hidráulica mientras arde Roma. Confieso que, perdonen mi manifiesta y modesta irreverencia, como bien señala Ball respecto a Schmidt. Creo pertenecer a la camada de juristas que se dedican a estudiar la teoría de la hidráulica. Entonces, bueno, el caso es, señores, que está claro
está claro, como dice Eduardo Jorge, que el proyecto de extensión de dominio, tal y como lo plantea la USAID, el modelo USAID, que nosotros estamos discutiendo sobre este proyecto de extinción de dominio, choca con la Constitución Dominicana. Que ese proyecto parte de un concepto autoritario de la ley y nosotros supuestamente estamos regidos por un sistema garantista. ¿Cuál es la pretensión de la ley? Resolver el tema de la corrupción, una parte de los temas de corrupción, definiendo a todo el que tiene propiedades como sospechoso. Es decir, en vez de ir realmente sobre los sospechosos, sobre la gente sobre la que hay evidencia, y entonces realizar los procesos que establece la Constitución para poder incautar un bien, vamos a tener una disposición genérica que pueda abarcar a cualquiera, creando un estado de inseguridad jurídica que sería sumamente preocupante, muy peligroso. Muy peligroso. Entonces, yo creo que hasta el propio presidente de la República, que se comprometió ahora en su visita en la embajada, específicamente a que próximamente tendremos una ley de extinción de dominio, debe preguntarse si es responsable tener una ley que no será ley. Si es responsable aprobar algo que de antemano sabemos que choca con la Constitución de la República. Es decir, que de antemano sabemos que no va a funcionar. O si lo responsable es que no dediquemos a buscar la aprobación de una ley de extinción de dominio, salvando aquellos aspectos de ella que son inconstitucionales. Es decir, si creamos una ley de extinción de dominio adaptada a la realidad constitucional de la República Dominicana, que eso es lo que tenemos que hacer. Si no hacemos eso, lo único que estamos haciendo es pura demagogia. Cambio y fuera.